conocido Juan capítulo 3, verso 16, que todos los evangélicos cristianos conocemos. Amén. Juan 3, 16 al 17. Esos dos versos vamos a leer. ¿Qué les parece? Amén. Muy bien, dice ahí la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vemos muchas cosas aquí, el amor de Dios revelado, vemos el propósito por el cual Dios envía a su Hijo al mundo. ¿Para qué lo envía? Lo envía, dice, ¿para qué? Para que salve a la humanidad. No lo envía para condenar al mundo. Ya condenado, de hecho, ya estábamos, ¿no? Pero sino que lo envía para salvar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Muy bien. El texto muy conocido, ¿verdad? De Juan capítulo 3, verso 16, nos habla de que se manifiesta el gran amor de Dios a la humanidad, y que por eso envió a alguien. La Biblia dice que envió a su Hijo. ¿Para qué? ¿Para condenar al mundo? No lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Yo quiero ponerle de título a este mensaje: Dios nos da la curación, la sanidad y la única medicina para una enfermedad incurable y de muerte. Dios nos da esa medicina. Ha enviado una medicina para todo ser humano que obtuvo una enfermedad incurable y de muerte. Usted sabe, en su vida secular hay enfermedades que son incurables, ¿cierto, hermanos? Que la ciencia todavía no lo ha descubierto, no lo ha querido dar remedio, por decir así, ¿no? Pero de cierto hay que el hombre siempre muere de algo, muchas veces es por enfermedad, ¿no? Enfermedades que son incurables. Bueno, en lo espiritual, hermanos, el hombre, por causa de desobedecer a Dios, se atrajo para sí una enfermedad de muerte. De muerte. Una muerte no solamente físicamente, porque después que el hombre pecó, el primer hombre, Adán, dice que después experimentó la muerte física, pero también conlleva una muerte. El texto muy conocido, ¿verdad? De Juan capítulo 3, verso 16, nos habla de que se manifiesta el gran amor de Dios a la humanidad, y que por eso envió a alguien. La Biblia dice que envió a su Hijo. ¿Para qué? ¿Para condenar al mundo? No lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Yo quiero ponerle de título a este mensaje: Dios nos da la curación, la sanidad y la única medicina para una enfermedad incurable y de muerte. Dios nos da esa medicina. Ha enviado una medicina para todo ser humano que obtuvo una enfermedad incurable y de muerte. Usted sabe, en su vida secular hay enfermedades que son incurables, ¿cierto, hermanos? Que la ciencia todavía no lo ha descubierto, no lo ha querido dar remedio, por decir así, ¿no? Pero de cierto hay que el hombre siempre muere de algo, muchas veces es por enfermedad, ¿no? Enfermedades que son incurables. Bueno, en lo espiritual, hermanos, el hombre, por causa de desobedecer a Dios, se atrajo para sí una enfermedad de muerte. De muerte. Una muerte no solamente físicamente, porque después que el hombre pecó, el primer hombre, Adán, dice que después experimentó la muerte física, pero también conlleva una muerte espiritual, y esa muerte, hermanos, para que el hombre vuelva a revivir, para que el hombre vuelva a tener otra vuelta a vida en sí, vida espiritual, hermanos, no hay remedio aquí en esta tierra. Por eso Dios nos habla en su palabra que Él ha enviado esa medicina, esa única medicina, no solamente la medicina, sino única medicina. Como para ciertas enfermedades existe una única medicina, ¿sí o no?
Usted no va a tomar una medicina, por ejemplo, para la gastritis si le duele la cabeza, ¿no? Tiene que tomar una medicina especial, adecuada, única. O para la reuma. Usted no va a tomar una para el reuma que es para el corazón. Pues, de igual manera, así como en lo secular vemos que cada medicina es específica para cada enfermedad, para cada dolencia. Bueno, Dios ha enviado a su Hijo para curar la enfermedad del pecador, pero una enfermedad que es de muerte. Y por lo tanto, la salud que viene de Dios, o el remedio, o la única medicina es el Señor Jesús, para poder sanar al hombre de esa condición de muerte. Muy bien, pues vemos en el verso que leímos hoy, de Juan 3:16, quiero entrar en el contexto para hablar de esto, de que Él es la medicina. En el contexto, vaya al versículo 14, y vamos a ver ahí tanto los símbolos y el contenido que nos va a hablar de Juan 3:16. Muchas veces conocemos esta escritura de revés y derecho, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado su Hijo unigénito, y nos quedamos hasta ahí, ¿no? O leemos hasta el verso 18, cuando más. Pero no continuamos con el contexto que está en el 19, 20 y 21, ni tampoco con el contexto que está antes del texto que leímos. Y hoy lo vamos a leer para ver de qué se trata ese mensaje de Juan 3:16, más bien explicado, más bien entendido, para que así el oidor, el pecador, sepa a qué se refiere la medicina que Dios nos ha mandado desde el cielo. Y no solamente leer Juan 3:16 y decir, hermanito, el Señor Jesús vino para bendecirte y para darte una nueva vida, y tal como eres, no necesitas hacer nada, y el Señor te ama y no tienes que hacer nada. Y levanta tu mano y recibe al Señor Jesús. Recíbelo en tu corazón, ábrele la puerta porque Él está tocando la puerta. No, eso no es ni bíblico, porque cuando agarras ese texto de que Dios está tocando la puerta de tu corazón, no existe. Eso es el Apocalipsis cuando dice que Dios toca la puerta porque la iglesia está celebrando el culto, pero Cristo está afuera. Ya el creyente no tiene adentro a Cristo, está celebrando pura rutina, pura religiosidad. Eso es lo que amonesta a la iglesia, que dice que si abrieres la puerta, el Señor entrará y cenará contigo. Tendrá convivio, tendrá nuevamente esa relación. Pero puesto que le han cerrado la puerta, es que está afuera. Pero no así para el pecador. No es que hable la puerta a tu corazón. No hay textos bíblicos para que diga recibe al Señor, pídele que entre a tu corazón. Eso no existe en la Biblia. La Biblia enseña que el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados, creer en el Señor Jesús, como te dije, dice Juan 3:16, que el que en Él creyere no será condenado. ¿Sí? Entonces nos enseña que el pecador, no solamente con hacer un acto decide, yo recibo, no, hermanos, se necesita algo más, y este contexto lo vamos a entender ahora. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué dice? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Está ahí en Juan capítulo 3, verso 14 y 15? Nuevamente, y como Moisés levantó, ¿qué? La serpiente. ¿En dónde? En el desierto. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también. Así como Moisés levantó en un palo, en una asta, una serpiente de bronce. Ahorita vamos a ver los símbolos y vamos a ver todo lo que conlleva ese mensaje. Así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿dónde? En un palo también. Que también sea levantado en ese mismo propósito por lo cual fue levantada la serpiente de bronce en el desierto. Es necesario. ¿Sí? ¿Para qué? El verso 15. Para que todo aquel que en Él cree, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, esto ya es parte del contexto de Juan 3:16. No solamente que Dios ama mucho al mundo y que te ama mucho y que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo, y levanta tu mano. No. Es necesario que tú veas que ese Mesías, que esa medicina que vino a este mundo, vino con un propósito, y es de morir en la cruz para salvarte, para curarte.
de ese mal de condenación, de esa enfermedad incurable por causa del pecado, tu pecado, mi pecado. Imagínate que estás enfermo. Imagínate que estás en una enfermedad incurable. El doctor te dice, bueno, esta enfermedad no tiene cura. Y hay gente que se le da fecha, ¿no?, de vencimiento. Si tienes 1 año, tienes 6 meses, o tienes poca vida, no se sabe cuándo, pero tú estás destinado ya a morir. Imagínate que tú eres ese, o yo soy ese. Y que para eso necesito una medicina. Bueno, aquí está la medicina, pero mire el contexto para entender cómo se aplica a la medicina. Cómo yo recibo ese tratamiento de parte de Dios para curarme, para sanarme. ¿Sí? Muy bien. Vemos en ese contexto de Juan 3:16 que nos está diciendo un símbolo que está en el Antiguo Testamento, que así como Moisés levantó una serpiente de bronce. ¿Cuándo la levantó, hermanos? Cuando el pueblo de Dios iba en camino hacia la tierra prometida. Y en el desierto hubieron muchos sucesos, muchos acontecimientos, ¿sí? Y por causa de algo, algo que hizo el pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente en un asta, en un palo alto. Y esa era la cura que Dios había dado en ese momento al pueblo de Israel para evitar que terminaran todos muertos ahí en el desierto. Vaya conmigo, está en Números capítulo 21. Números capítulo 21 y el verso 4. Y vamos a ver la parte de la historia, cómo es que aconteció este evento de una serpiente que es levantada en el desierto y que es un símbolo de Cristo ahora en el contexto que hemos leído de Juan capítulo 3. Es una ilustración. La Biblia siempre nos va a hablar de Cristo. Desde el Antiguo Testamento se va a enfocar a Cristo. En el primer libro, Génesis capítulo 3, y donde nos dice, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Siempre va a estar apuntando a Cristo. Siempre la Escritura nos va a llevar a Cristo. Todo el mensaje de la Biblia, desde el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, todo nos va a llevar a un mensaje de Cristo, cristocéntrico, y buscando siempre dirigirnos hacia Cristo. Muy bien. Muy bien, entonces estamos ahí, hermanos, en Números capítulo 21. Números capítulo 21 y el verso 4 nos dice ahí. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Bueno, ¿qué vemos? El pueblo de Israel sigue marchando, ¿verdad?, hacia la tierra prometida. Dice que partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué les pasó? Se desanimaron. Miren lo que pasa a veces cuando nos desanimamos en el camino. Entonces, algo que nos debe de importar a nosotros, hermanos, que a veces el desánimo no nos ayuda, hermanos, para seguir hacia adelante, ¿no? Algo que aprendimos en la lección pasada fue, ¿no?, cuando hablamos de que hay que, hermanos, perseverar, de que una de las cosas que son nuestro peor enemigo es, hermano, el desánimo, o la forma de posponer las cosas. Por ejemplo, luego lo hago, lo que es pereza, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca del perezoso? El perezoso dice, no voy a trabajar porque hay un león allá afuera en la calle. Hay peligro, y se queda en la casa guardando y dice, no es tiempo todavía de sembrar, voy a esperar que vengan las lluvias. Luego le agarra las lluvias y se le pasa la siembra, no preparó la tierra. Pero es todo pereza, ¿no? Pereza y pereza. Pero dice, así como golpe de león, así le vendrá su ruina al perezoso. Así de repente dice, bueno, ¿por qué hay tanta hambre y pobreza acá? Pues ¿qué pasa? No estamos trabajando, ¿no? Y nos quejamos, no, pero es que no hay. Bueno, no hay. Para la gente que sí trabaja, sí hay. Pero si yo no trabajo, pues no hay, porque soy perezoso. Y aprendimos en la enseñanza anterior que nosotros no debemos de posponer ciertas cosas. Y no dejarlo para mañana, para pasado, porque somos muy tendencieros a posponer las cosas por la pereza, ¿no? Hoy no tengo ganas. Yo creo que hoy no es especial el día. Ya va a haber un día especial.
Pero no nos toca a nosotros saber qué día es especial. A nosotros nos toca levantarnos cada día y estar en acción. ¿De qué salió la perseverancia? ¿Qué era esfuerzo? ¿Qué? Continuo. Muy bien, Stephanie. Esfuerzo continuo es la perseverancia, la cual Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será de un esfuerzo continuo, no de que yo ayer ya trabajé, ya no trabajo hoy. Yo antes tuve dinero, hoy ya no. No, se trata de siempre estar esforzándose continuamente y no vivir de las victorias pasadas, de las, Dios me bendijo hace 20 años, me acuerdo que yo estaba bendecido y hoy no sé. No, hermano, siempre tenemos que estar constantes en el caminar con Dios, hablando espiritualmente. Yo se los puse un ejemplo secular de que cómo vamos a salir hacia adelante, prosperando nuestra vida en todos los sentidos, si queremos estar abrazando la cobija, la almohada hasta las 8, 10, 11 de la mañana. Eso no es parte de una disciplina. No diga, el sueño americano se me va a cumplir aquí en Estados Unidos porque yo estoy aquí. Simplemente por estar aquí no te va a llegar. Tienes que levantarte temprano, tienes que accionar, tienes que estar envuelto en una rutina de ejercicio, de disciplina, donde poco a poquito vas a ver que paso a pasito, por muy pequeño que sea, cuando te des cuenta ya llegaste a una meta, ya llegaste a un triunfo, a una victoria, ¿no? ¿Cierto? Pero durmiendo no vamos a alcanzar mucho. Solamente dormir más. Pero bueno, el desánimo no es algo bueno, porque el desánimo nos va a llevar no solamente a ya no querer persistir, sino hasta pecar. Gente que se desanima de la iglesia por algo, cualquier cosa, no sé, puede ser algo que fue verdad, o que algo que sucedió dentro de la iglesia, por ejemplo. No, es que vi al pastor que estaba robándose los diezmos, vi que se compró un carro del año, o vi que estaba viviendo en pecado, en adulterio, etc. Y dijo, mejor yo me aparto. Y ha sucedido, ¿sí o no? Y vienen desánimos en personas, en creyentes. Pero esto no debe de ser, hermanos, motivo, razón para no perseverar y no persistir. ¿Cierto? ¿Quién murió por usted? ¿Murió el pastor o murió quién? Pablo, murió Pedro. ¿Quién murió? Murió Cristo, murió por nosotros, ¿sí o no? Y por eso no debemos de poner la mira en el hombre. No estoy diciendo de que no juzgues cuando alguien está haciendo algo incorrecto, sino que nuestra confianza y nuestra fortaleza es Cristo, para seguir siempre en el camino del Señor y esforzándonos cada día. Muy bien, estamos viendo entonces que el pueblo de Israel va camino a la tierra prometida. En Números capítulo 21 y verso 4 en adelante estamos estudiando que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, hermanos, si ya conocen esa historia, hoy leímos Juan 3:16, donde habla que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Jesús. Y hablé que el tema es que Dios ha dado la medicina, única medicina para el pecador, para que sea sano de una enfermedad incurable que se llama pecado y que la consecuencia es muerte eterna. ¿Sí? Así como hay enfermedades incurables hoy que la ciencia no puede todavía lograr una solución, bueno, el hombre por causa del pecado se atrajo una enfermedad incurable que la Biblia le llama condenación eterna. La causa del pecado es la muerte eterna. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 3:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que el Señor envía la medicina, única medicina para todo aquel pecador que crea en el Señor Jesús, que venga a Él con todo su corazón. Esto se trata de fe. Y es lo que estamos estudiando, que el pueblo de Israel está en un momento de que peca ante Dios por el desánimo. Hay hambres, hay economía, no hay agua, no hay carne en el desierto. Imagínense en el desierto, es desierto, no hay nada más que sol. ¿Qué es lo que hay en el desierto? Sol y frío, tierra, piedras. Allí no vas a encontrar cocos, no vas a encontrar playa, no vas a encontrar deleites, vas a encontrar soledad, desierto.
un frío insoportable en la noche y un calor insoportable en el día. Por eso dice la Biblia que Dios los protegía durante el día. ¿Qué hacía? Una columna de nube arriba. ¿Para qué? Para darles sombrita. Y en la noche, ¿qué hacía? Una columna de fuego para darles calorcito, porque el desierto está algo de, tú dices, aquí no está bueno. Pero Dios los lleva al proceso, lleva al pueblo de Israel en un proceso al desierto, donde dice ahí la Escritura que lo va a llevar en la soledad al desierto para hablarle a su corazón. Es un momento de soledad, tal vez alguna vez tú lo has pasado, ¿no? Que dice, yo me encuentro en un pozo, aquí nadie más me saca, solamente Dios. Y es ahí donde Dios te habla a tu corazón directamente, y ahora tú le escuchas a Dios, porque antes con tanto ruido, tanta pachanga, tanto rock and roll, beneficio y todo lo que hay, cuando tenemos abundancia, estamos acá en el centro de la ciudad. Ahí no oímos a Dios porque tenemos todo y mucho ruido. Pero Dios nos lleva al desierto para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Y desde ahí nos habla y nos atrae a Él. Nos atrae con cuerdas de amor. Ese es el punto que nos lleva al desierto. No para matarnos, sino para nuevamente conquistarnos. Porque cuando estamos en la abundancia es fácil blasfemar contra Dios. Claro, ya cuando viene la necesidad, me enfermé, se me quedó un pie, no sé, me quedé sin trabajo. Y es ahí cuando viene la aflicción. Y digo, Señor, ayúdame. Si no me ayuda, Señor, aquí me quedo en el desierto. Ese es el proceso que lleva el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver nuevamente ahí que el Señor le va a dar una lección al pueblo. Verso 5, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué hicieron? Hablaron contra Dios. Hablaron mal contra Dios y contra Moisés. Miren lo que dijeron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Fíjese lo que le está diciendo el pueblo de Israel. No entiende el proceso de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Les dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? O sea, ¿qué es lo que tenían? No tenían nada. Había comida de milagro, ¿ok? Caía el maná del cielo. Ya sabe usted qué es maná, ¿no? Que ellos dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Era como semilla de culantro, un algodoncito que comían ellos día con día. Iban y lo recogían día con día. Y no tenían que pasarse de la medida porque los que eran ambiciosos recogían de más se les podría. Y el día que era el día viernes tenían que recoger doble porción porque el sábado no iban a trabajar. Esa era la regla. Pero había quienes, siempre nunca falta un ambicioso, yo me llevo el doble. Y como no se lo podían comer, lo que no se comían, pues se le podría para el otro día y estaba guisanado. Era para probar al pueblo, probar a los hombres. Dios cuántas veces no nos prueba a nosotros, ¿no? Pero si es que doy algo a un pobre que está en la calle, no me va a alcanzar para mi ahorro que yo tengo, me voy a poner una camioneta al año. Y no me va a alcanzar si yo le doy a un pobre. Y nos desacompletamos, ¿no? La idea. Esa es la idea cuando somos tacaños o queremos ambicionar extra. No estoy diciendo con eso, hermano, que no luche y trabaje, al contrario, que se esfuerza, alcanza sus logros. La Biblia habla que debemos de trabajar, hermanos, pero no solamente en lo secular, sino en las cosas espirituales también. Muy bien, así es que vemos que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. ¿Qué fue lo que dijeron? Murmuraron diciendo, Dios nos trajo aquí para matarnos. Moisés, tú fuiste cómplice con Dios. ¿Por qué nos quisiste traer aquí para matarnos? Eso es todo lo que quieren hacer con nosotros. Y muchos cristianos cuando salen del mundo, del pecado, no eran borrachos, lo que hayan sido, mujeriego, mentiroso, idólatra, etcétera. Cuando llegan a la iglesia piensan que todo va a ser color de rosa, ¿no? Qué bonito ser cristiano, esa es la primera vez, y hasta me bautizo, hermano, bautíceme en la tierra, decían algunos, si no hay agua. Yo conocí gente que estaba muy emocionado, oí un discurso y una predicación, y dice, no, hermano, yo ya quiero ser, mire, no hay ni agua, bautíceme en la tierra, entiérreme aquí con tal de que ya sea bautizado. Y a los 2 o 3 días ya era pura alegría. Ya se había pasado el gozo. Era pura emoción. Entonces muchos cuando vienen a Cristo y les empieza a ir un poco difícil las cosas, y dicen, bueno, entonces ¿para qué soy cristiano? ¿Por qué me está yendo mal ahora que soy cristiano? Me iba mejor cuando yo estaba en el mundo. ¿Qué decía el pueblo de Israel? Dice, nos acordamos de los ajos que comíamos en Egipto. Nos acordamos de aquellas cosas que teníamos en Egipto. Pero aquí en el desierto no hay. Estaban renegando el proceso el cual Dios los estaba pasando. Así que cuando usted pase un desierto como cristiano, no reniegue.
Mejor guarde silencio, cierre su boquita un momento, porque no va a tardar mucho en que el Señor también lo pase de ese lugar del desierto. No lo va a mantener ahí por mucho tiempo, porque el Señor solamente lo está procesando para que pueda usted avanzar, tener más confianza en el Señor, llegar al propósito por el cual Dios lo metió al desierto. Amén, hermanos. Muy bien, dice, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué es lo que no había en el desierto? Dice que no había ni agua, ni pan. Y nuestra alma tiene fastidio de repetir siempre esa misma semilla de culantro, ese maná del cielo. Estamos cansados. Y ahí viene el cristiano donde ya la palabra, predicación tras predicación. La verdad es que ya me aburre estar en el culto tanto oír la predicación. Es algo simbólico. Lo que era la alimentación del cielo era algo como Dios le iba a dar comida celestial. De hecho, Jesús le preguntaron, dinos qué señal haces tú acá. Porque nuestros padres se comieron pan, maná del cielo. Moisés hizo una señal grande. Que les trajo maná, comida de ángeles, pan del cielo. Dinos tú qué señal. Y Jesús le dijo, bueno, Moisés no os dio el verdadero pan del cielo, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que coma de mí, este tiene vida eterna. Yo soy el verdadero pan del cielo. ¿Está hablando de su cuerpo? No. Ellos se les revolvió el cerebro y dijeron, ¿estás loco? ¿Acaso quieres que comamos tu cuerpo? ¿Que bebamos tu sangre? Porque Jesús dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque vuestros padres comieron ese alimento pero murieron. Porque no era el verdadero pan. Pero el que coma este pan no perecerá jamás. Pero él no hablaba de su cuerpo. Luego le dice a los discípulos, dice, bueno, le dijeron, explícanos acerca de eso. Y tampoco ustedes entendéis, dice, la carne no es nada. ¿Sí? Lo que yo os hablé es que mi palabra es la que permanece para vida eterna. Mi palabra es vida eterna. ¿Sí? La carne es nada. Así que se alimente espiritualmente por la palabra de Dios, coma, se nutra y no la desprecie como diciendo otra vuelta lo mismo, pan con lo mismo, como en la casa, frijoles con huevo todavía, mañana huevo con frijoles y otra vuelta pan con lo mismo. No, sino que la alimentación, la palabra de Dios es para llenarnos y saciarnos siempre. Pero claro, el pueblo se hartó, el pueblo ya no quiso más. Como a veces hay cristianos que también se aburren de la palabra del Señor. ¿Y por qué tengo que estudiar? ¿Y por qué tengo que leer la Biblia? ¿Y por qué? ¿Por qué? Siempre no con aquella idea que ya no más. Muy bien. Así que ellos están renegando, están pecando contra Dios. Y el verso 3 dice, y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Fíjese, ahí está la consecuencia cuando viene el desánimo, pecamos contra Dios. ¿Y qué viene luego? Viene un juicio. Viene un juicio, Dios tiene que sacar su varita para corregir, ¿no? Dios saca su vara para corregir a sus hijos. ¿Qué dice el verso 7? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, o sea, sobre un palo. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice ahí? Vivirá. Verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué sucedía? Vivía. Eso era lo que sucedía. Y en ese contexto que leímos de Juan, ¿qué dijo Jesús? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué?
para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué era lo que acontecía cuando un israelita era mordido en el desierto por una serpiente? Una serpiente venenosa. Se estaban muriendo muchos, todo el pueblo iba a perecer, de hecho. Pero Dios le mandó una medicina. El pueblo reconoció que había cometido pecado contra Moisés y contra Dios, y vinieron, un acto de arrepentimiento, diciéndole a Moisés: ora al Señor que quite esto, que ha venido por causa de ¿qué? Del pecado, de nuestro pecado. Moisés oró al Señor y el Señor le respondió y le dio la solución, ¿sí? Para esa salvación. Moisés hace la serpiente de bronce que se mantuvo por muchos años en Israel. De hecho, tuvieron que despedazarla al final porque los israelitas llegaron a idolatrarla. Hasta que vino un rey con temor de Dios y lo hizo pedazos, porque ya el pueblo de Israel estaba idolatrando. Dios no hizo. Y hay personas que dicen: oh, Dios permite adorar las imágenes porque tenían la serpiente de bronce ahí en el templo, hasta allá la llevaron. No, eso era para el momento de que estaba la prueba. Era para el momento que aquellos estaban sufriendo el veneno de la serpiente. Esa era la medicina para ese momento, no para guardarla allá en el templo por años y meterla: oh, miren la serpiente que un día nos salvó, nos hizo un milagrito. ¿Se entiende? Se hizo idolatría. Muy bien, así es que en contexto que el Señor nos está enseñando que así como aquella gente que estaba con un pecado que desobedecieron a Dios, queriendo regresar a Egipto, queriendo regresar al mundo, esa vida de pecado, dijeron: nos has traído aquí para morir en el desierto. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió? Bueno, por causa de ese pecado vino la consecuencia. Y todo hombre que peca tiene la consecuencia del pecado, que es la muerte espiritual. Entonces estos hombres, al reconocer su pecado, vienen, y entonces Moisés les habla lo que Dios le dijo: que cualquiera que fuere mordido, la solución va a ser esta: cualquiera que fuere mordido por una serpiente y sienta en ese momento que empieza a correr el veneno por su sangre, por sus venas, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Mirar a la serpiente, levantar la mirada. Yo no sé si estaba a algunos cuantos metros donde estaba esa serpiente izada. Yo me imagino que buscaron algo alto, ¿no? Una pequeña lomita, todo limpio alrededor ahí para que tuviera visibilidad. Por si estaba algo lejos, imagínense, me picó allá 2-3 cuadras. ¿Y cómo llego? Si el veneno tal vez, no sé, media hora me dé chance, 1 hora de vida. Hay picaduras de venenos de serpiente que no demoras más que 1 o 2 horas. Y pum, te moriste. Pero imagínense que me picó allá, no sé, andaba por ahí recogiendo leña o haciendo algo, y me picó. ¿Y cómo llego para mirar? Bueno, de seguro tenía alguna visibilidad y aizada, y esto requería de fe. Requería de fe en el momento en que yo fui mordido, siento el dolor, ya siento el veneno que me empieza a nublar mi vista, algo me está pasando ya. ¿Qué hacía? Este era un acto de fe. Y no era una medicina preventiva. No era como la gripe, ¿no? Que para la gripe te pones una medicina preventiva, ¿no? O antes de que venga el tiempo del frío, cuando pega la gripe hay que ponerse la medicina contra la gripe. Y ya a punto, ya pasaste bien la enfermedad, ya no hubo gripe. No, esta no era una medicina preventiva, era una medicina instantánea, momentánea. Que cuando te mordía esa serpiente, tú tenías que actuar con fe. Digo, porque sería fácil tenerlo preventivo. Bueno, antes que me pique la culebra me tomo el contraveneno. No sé, eso no era así, porque era por fe. Eso sería como algo religioso. Bueno, para que yo no me vaya al infierno, voy a ir de vez en cuando a la iglesia. ¿Quién quita con eso me salvo, no? Me siento por ahí, bato un poco mis manos, digo de repente gloria a Dios, aleluya, yo me pierdo después al otro día en el mundo, pero yo creo que con eso ya me voy al cielo. No es una medicina, hermanos, preventiva, es una medicina momentánea. Como si tú también no recibes a Jesús como tu Salvador y Señor, una vida de rutina de iglesia o de un ejercicio de rutina, de religión, eso no salva a nadie. No es medicina preventiva. Es una medicina que se tiene que aplicar por medio de la fe. Así que aquellos hombres que miraron a aquella serpiente de bronce, ¿qué sucedía? No morían.
Pero sin embargo hubo muchos que de seguro eran arrogantes, eran orgullosos, eran altivos, eran soberbios. ¿Yo para qué voy a ir? ¿Yo por qué voy a mirar? ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia si Dios está en todo lado? ¿O yo por qué esto? No, la iglesia son para gente aburrida. La iglesia son para gente vieja. Muchas ideas para no buscar a Dios y falta de fe, ¿cierto? ¿O por qué tengo que creer en Dios? Mejor me hago ateo. Y no ver a la serpiente para salvarse. Era un acto de fe. Era un acto de que en verdad creías que al mirarlo se iba a cumplir lo que Dios dijo, que no ibas a morir si la volteabas a ver. Y eso sucedía. Muy bien, entonces vemos en el significado que Jesús dijo que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea. ¿Se trata de fe, sí o no? Se trata de una fe para salvación. No una fe nada más si yo creo, así como algo generalizado de creer. ¿Sí? Sino de creer en depositar la confianza que Él fue levantado porque es una medicina para ti, para la salvación y para tu curación de tu alma, que estaba condenada, que está condenada si no ha sido todavía curado. Sientes que el veneno va corriendo por ti, el veneno del pecado. Tú necesitas voltear hacia Jesús, para que la sangre de Jesús, que es la medicina contra tu mal, contra tu enfermedad incurable, al ser aplicada la sangre de Jesús, quedes sano, quedes libre y seas salvo. Muy bien, así que se trata de un acto de fe, no solamente de ser una práctica religiosa. Ahora, dos, a ver, la única salvación, bueno, que vemos ahí es que la medicina que le dio al momento es por medio de una serpiente de bronce. Pero para ser salvo, ¿qué había que hacer? Había que mirar hacia ella, con fe, en momento de sentir ese veneno. Número 3, ¿por qué el símbolo de una serpiente, si la serpiente es un símbolo de maldición? Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia expone ahí a una serpiente? ¿Por qué no le mandó un serafín? Cuando pidieron, vamos a decir así, ayuda, socorro, dile a Dios que nos ayude, que nos quite estas serpientes. Un serafín es algo muy maravilloso, porque y mandó una serpiente al Señor. ¿Y qué dice la Biblia en Génesis capítulo 3? Que la serpiente fue maldecida, ¿no? Por haber engañado a Eva, ¿no? Imagino que las mujeres odian a las serpientes, ¿no? ¿Y qué dijo el Señor? Maldita serás y sobre tu pecho andarás por el resto de tu vida. ¿Cierto? Las serpientes son un símbolo de maldición. Pero a ver, ¿en qué congenia Cristo con una serpiente? Porque estamos viendo el símbolo de Cristo en la antigüedad. ¿En qué congenia? ¿En qué concuerdan? ¿Cómo es que es una sombra de Cristo la serpiente? ¿Cómo? ¿Solamente porque está ahí Cristo levantado ahora en la cruz cuando muere por nosotros? No. Sino porque Cristo representa al hombre bajo maldición, el hombre bajo pecado, pues escrito está, según la Escritura, maldito todo aquel que muere en un madero. Por eso Cristo está como un maldito en esa cruz, como esa serpiente bajo esa maldición. Pero Él sin pecado, sino que nos está representando a nosotros como pecadores, que Él murió en nuestro lugar. ¿Cierto? ¿Por qué muere Jesús ahí en la cruz? Llevando todos nuestros pecados y de la humanidad, pero es representado como un hombre maldito. De hecho, todo hombre que era crucificado era por la idea de que era un maldito. ¿Cierto? Ese era un castigo que tenían los romanos en aquel tiempo. Bueno, dice en Gálatas, mire lo que dice Gálatas 3:13, dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra. Porque la Escritura dice: maldito todo el que muere colgado en un madero. Eso está en Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos rescató de la muerte. Él murió en nuestro lugar. Y ese es el símbolo de la serpiente izada, de alguien maldito. Pero Cristo no era maldito, pero está un símbolo que nosotros estuvimos ahí. O deberíamos haber estado allí. Y Él muere en nuestro lugar. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición. Ahí está el símbolo de la serpiente. Por causa nuestra, porque la Escritura dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero.
Y en Hechos capítulo 3, verso 22, dice así: porque Moisés dijo a los padres: el Señor Dios vuestro os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Sí? ¿Qué está diciendo aquí en el libro de los Hechos? Que Moisés le habló al pueblo de Israel, diciéndole: el Señor nuestro Dios le va a levantar un profeta. Está hablando de Cristo, el profeta que había de venir. De entre vuestros hermanos, de la descendencia de David, ¿verdad? Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, o sea, toda su palabra, enseñanza, doctrina de Cristo. Verso 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, hay consecuencias por no oírlo, por no prestar atención a las palabras del Señor Jesús. Así como hubo consecuencias de los que no miraban a la serpiente y murieron. Hubo consecuencias. Los que miraron a la serpiente después de ser mordidos, se salvaron, vivieron. No murieron por causa del veneno de esa serpiente. Igual dice aquí el verso 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta, que dice, será desarraigado del pueblo, o sea, queda destituido para un lugar de condenación. Moisés dijo: mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y eso está en Deuteronomio 18. Vaya ahí tantito. Deuteronomio capítulo 18 y verso 15. Vean lo que en contexto también. Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, o no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y el Señor me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Está hablando de Jesús, que el Señor va a levantar al futuro un profeta. Y va a poner palabras en su boca. ¿Sí? De hecho, cuando vino Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, y tuvo un diálogo con Jesús, ¿qué fue lo que le dijo a Nicodemo? Rabí, sabemos que has venido de Dios, que Dios está contigo por las señales que tú haces, las palabras que tú hablas. Cuando Cristo hablaba, dice que se admiraban de su doctrina, porque no hablaba como los fariseos o como los escribas, sino que hablaba con autoridad, dice. Y de eso está refiriendo aquí el libro de Deuteronomio, que Dios está diciendo que va a levantar un profeta. Está refiriendo a Jesús, que hablar todas las palabras que el Señor Dios les mandare. Jesús dijo: yo no hablo por mi cuenta, sino que hablo las palabras que me envió. Yo no hablo por mi cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, dijo Jesús. Por eso dijo: juzgad si mi doctrina es mía o es del cielo. Juzgad vosotros mismos, decía. Muy bien. Verso 19. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Miren lo que dice el Señor. Y estamos viendo el contexto de Juan 3:16. Vemos la serpiente en el tiempo del pueblo de Israel que va camino a la tierra prometida. Pecan. Dios le da una medicina para sanarlos de ese veneno de la serpiente que es causa del pecado. Ese es símbolo del pecado. Consecuencia del pecado. No crea que ahí Dios es malo. Digo: oh, mira, este Dios tan malo, les manda serpiente a la gente para que los mate. ¿Por qué fue, hermanos, la serpiente? ¿Qué causa fue que vino la serpiente? A ver, ¿cuál fue la causa? ¿Porque Dios es malo? ¿Por qué causa vino la serpiente? A ver, ¿quién me dice eso bien rápido? ¿Quién es? ¿Por causa de qué? El pecado, porque el pueblo pecó contra Dios. Eso. Entonces, cuando vienen consecuencias por nuestro pecado, no digo como la gente dice en el mundo: ¿y por qué Dios deja que los niños sean violados?
¿Y por qué Dios deja que haya tanta hambre en el mundo y se mueran de hambre la gente? ¿Dónde está tu Dios? Dicen los ateos o incrédulos. ¿Es Dios el culpable? Un peluquero lo dijo tan sencillo cuando le habló a un hombre que Dios no existía. El que vino peluquero se fue y dijo, bueno, está bien, si tú dices que no hay Dios, bueno, pues no existe, porque renegaba, el peluquero renegaba, ¿no? Pues, ¿dónde está Dios? Mira todo lo que hay, mira todo ese mal que existe. Dios no existe, le dijo el peluquero. Entonces el hombre sale de peluquearse y encuentra uno peludo ahí en la esquina y lo trae al peluquero, le dice, peluquero, mira, los peluqueros no existen. ¿Cómo que no existen? Dijo el peluquero, ¿no estoy yo aquí? Sí, pero si existiera no estuviera este hombre greñudo aquí, peludo. Bueno, está peludo porque no viene a mí, dice, pero si viniera ahorita le corto la melena. Bueno, por eso también dice, es que existe la maldad porque la humanidad no viene a Dios, pero si vinieran a Dios fueran transformados. Sencillo. No le echemos la culpa a Dios del cambio climático y todo lo que hay en el mundo de maldad o pecado, que el hombre está, hermanos, en otras palabras, proveyendo el mismo por causa del pecado, guerras y todo lo que existe, hermanos, por causa del pecado del hombre. Así que el día que nos vaya mal hay que ver si es que estamos haciendo por ahí algo incorrecto. Antes de decir, Señor, ¿por qué me mandas esto? ¿No? ¿Por qué me permites que yo pase esto? No, ahí vemos la consecuencia de su pecado y Dios, como Dios es justicia, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlarse de Dios. Nadie jamás. Uno se puede burlar de cualquier otro ser, cualquier otra cosa, humano, cualquier cosa. Pero de Dios no podemos burlarnos. Dice que lo que el hombre siembra, eso también segará. Y dará el pago conforme a cada uno, según sean sus obras. Porque no pasará por inocente al culpable, ni tampoco por culpable al inocente. Dios es justo. Entonces por causa del pecado vino ese castigo por la desobediencia a Dios y el pecar contra Dios. Y es ahí cuando Dios les manda la medicina. Pero de seguro hubo quienes recibieron la medicina y voltearon a ver la serpiente. Y hubo quienes no voltearon a ver y sufrieron la causa. Hoy en día hay gente que voltea a ver a Cristo. Pero hay gente que no voltea a ver a Cristo. Dice, oye, no lo necesito. Yo puedo vivir sin Dios. Yo puedo existir por mí mismo si quiero. Y voltean la cara, pero a otro lado, no a Cristo. Y el veneno sigue corriendo en sus pieles, en sus cuerpos, hasta que poco a poco los vaya a exterminar. Tristemente mueren en separación con Dios, mueren en castigo de ese pecado. Y la Biblia habla que la paga del pecado es la muerte. Muerte, castigo eterno, separación de Dios eternamente a un lugar de castigo y de tormento. Muy bien, sigamos entonces ahí, que vimos que cualquiera que no oyere, dijo las palabras, verso 18, profeta le levantaré de medio de tus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, de parte de Dios, en mi nombre, que es en mi nombre, dice de parte de Dios, que dice, yo le pediré cuenta. Dios nos va a pedir cuentas por haber oído el Evangelio de parte de Jesús. Claro, él no está personalmente, pero aquí está escrito. Que leímos ahí de parte de Jesús en el Evangelio, que leímos estaba escritas las palabras, volvamos ahí. Mire, mi Biblia los tiene en rojo. ¿Usted conoce que hay Biblias que tienen palabras o letras en rojo? ¿Que simbolizan qué? Las palabras de Jesús. Y cuando están en negras, son de parte del autor del libro, el escritor del libro. ¿Sí? Como en este caso Juan escribe su Evangelio y usted mira partes en negras y partes en rojas. Cuando usted mira que están en rojas, son palabras directamente habladas por Jesús. Lo otro es como un contexto de historia o acontecimiento, otro personaje, y el escritor del libro lo narra. Entonces, ¿qué vimos en Juan 3:16? Palabras que Jesús dijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Él mismo lo dijo. Son las palabras del profeta que decía Moisés que iba a venir. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Porque Dios no es culpable de que el hombre sufra una condenación. Dios no mandó a condenar a nadie. De hecho, Jesús dijo, yo no os condeno. Mi palabra
las condenarán aquel día. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos caso a su palabra, quedamos como condenados. ¿Por qué? Por desobedecer la palabra de Dios. Pero yo no os condeno a nadie, dijo Jesús cuando Él vino. Yo no os condeno a nadie. Mi palabra os condenará en aquel día. Muy bien, vemos entonces ahí que hay consecuencias por no oír la palabra del Señor. ¿Sí? Vemos en el contexto que Juan está diciendo ahí en 3:18, ahora ve ahí, acerca de las palabras que Jesús habló, y no nomás quedarnos con Juan 3:16, que es un verso muy, muy amoroso. Es un verso muy, ¿cómo decir? Dios es amor, y dice que me ama. No importa que yo sea así, no importa que soy lo otro. Lo puede utilizar un homosexual, una lesbiana, no, pero si Dios es amor. Y si una pareja, no importa que sean hombres, los dos se casan, pero hay amor, ahí está el vínculo, porque el vínculo es amor y Dios es amor. Ahí dice Juan 3:16, porque Dios es amor. O primera de Juan, Dios es amor. No. Dice que Dios amó al mundo, significa que no lo abandonó al hombre a su castigo de condenación. Y que Dios no lo abandonó, así como no abandonó al pueblo de Israel cuando le estaba mordiendo la serpiente. Lo podía haber abandonado ahí Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué hubiera pasado con el pueblo de Israel si Dios los abandona y a su suerte? Todos hubieran muerto por las serpientes, todos. Estaban llenos de serpientes, no era una o dos, estaban llenos de serpientes. Pero Dios no los abandonó, Dios tuvo compasión, Dios tuvo misericordia a pesar de que el hombre pecó, o pecamos. Igual Dios, para acá, para lo que estamos leyendo, es que Dios un día se compadeció de toda la humanidad y envió a su Hijo a este mundo para que muriera por todos los pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora el verso 18, aquí donde vamos a ver donde hay consecuencias, porque nomás leímos hasta el 17. Ahora el verso 18, ve ahí, Juan 3:18. El que cree en Él, o el que en Él cree, no es condenado. Juan capítulo 3, verso 18. Es como voltear a ver la serpiente aquel día en el desierto, ¿no? El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que le dije que mirar a la serpiente era cuestión de fe? Yo le aseguro que hubo muchos locos que le dijeron a Moisés, yo voltear a ver esa serpiente muerta de bronce, ¿qué me va a producir a mí? ¿Qué me va a salvar? Lo que quiero es un antídoto contra el veneno, tráigame algo contra el veneno. Pero era cuestión de fe. Oye, ¿qué dice la Escritura? Los judíos demandan señal y los griegos sabiduría. ¿Sí? Cuando habla de que miran a Cristo, ¿dónde miran a Cristo colgado en un madero? ¿Qué le decían los fariseos y los sacerdotes? Le meneaban la cabeza burlándose de Jesús. A ver, bájate. Decías que tú podías hacer muchas cosas porque eras hijo de Dios. Y dice que se burlaban de él meneando la cabeza así con una actitud de vergüenza hacia él, de desprecio. Luego decía Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, y la gente decía, principalmente los religiosos, porque tenían una idea de que Elías venía de vez en cuando para auxiliar a los necesitados, a los pobres, a los afligidos. Y de repente aparecía Elías y venía a salvarlo. Y por eso le decían, déjelo, a ver si viene Elías a salvarle. Hasta denle un poco de vinagre en una esponja para que esté más fuerte, más vivo y aguante el sufrimiento, y démosle un poco de energía para que viva más, y a ver si viene Elías, vamos a esperarlo. Y era pura burla. Por eso los judíos, dice la Escritura, los judíos demandan señal. A ver, ¿qué señal nos haces? Y lo triste es que le pasó en su cara todos los milagros, resucitó muertos, hizo un montón de milagros Jesús, sí o no, delante de ellos. Y no lo vieron. Y los griegos, que son los más sabios de toda la tierra, según ellos, ¿no? Los griegos demandan sabiduría. ¿Pero qué enseña ese Jesús? Un carpintero, un don nadie. ¿Qué enseña? ¿Qué puede hablar ese hombre sin letras? Un hombre que no tenía preparación. ¿Qué me presentas a mí, un Mesías crucificado en una cruz? Un derrotado, lo que tú me estás enseñando, y sin lectura, sin palabra. Nosotros tenemos lo nuevo acá, los griegos, como estudiamos en el libro de los Hechos, ¿no? Pero ¿qué vemos aquí? Que se trata de fe, no se trata, hermanos, de
de creer por creer, sino de una actitud de que tú ves a Jesús como tu única esperanza. Tienes el cáncer, tienes la enfermedad, por decir así, en tus venas, del pecado, un cáncer que te va a terminar y te va a exterminar hasta que te mate. Muerte espiritual, y si no, ya estás muerto espiritualmente. Pero tienes que ver ahí la enfermedad, para que tú mires a Jesús como la solución, la medicina para tu enfermedad. A veces no sabemos que tenemos la enfermedad y yo estoy como si nada. Y de repente voy al doctor y usted tiene diabetes tipo 2. ¿Pero cómo? ¿Me voy a morir pronto entonces porque tengo una diabetes? ¿Cuál es la fuerte? ¿Tipo 2, tipo 1? No sé yo. ¿El tipo 1? Bueno, y uno a veces está muy tranquilo, comiendo de todo, pastel y todo. Yo estoy bien, yo me siento bien, no tengo nada. Y resulta que cuando te haces el examen, sales con algo. Sí, una gran novedad o noticia de malas noticias, de tristeza, ¿no? Es ahí que cuando uno tiene, hermanos, que darse cuenta de la maldad o el pecado que habita en nosotros y que hemos pecado contra Dios y que estamos condenados a muerte, para que luego veamos a Jesús como la medicina, no preventiva, sino medicina momentánea. Si yo creo en el Señor Jesús, yo voy a ser sano. Dios me va a perdonar todos mis pecados si yo creo en Él, porque Cristo murió en mi lugar. Él es el que me hace justo delante del Padre. Así como aquella mujer que venía con el flujo de sangre, ¿no? Con fe, y que dijo, si yo solamente tocase el borde de su manto, seré sana. Porque lo creía. Se trata de un acto de fe, hermanos, para poder recibir o aplicar esa medicina. Vamos a suponer un ejemplo. Usted tiene una enfermedad, pero usted odia las medicinas. Y no se diga las inyecciones, esas las odiamos más, ¿no? Que no nos gustan las inyecciones. Pero si no nos tomamos la medicina, dígame, ¿nos va a curar la enfermedad que tenemos? ¿Tenemos que tomar la medicina, sí o no? Bueno, lo mismo es. Si nosotros no tomamos a Cristo en esa forma de medicina, nuestros pecados no son perdonados, hermano. Porque ¿quién es el que perdona pecados? Solamente Dios. El punto es que tú no te aplicas esa medicina de Dios para tu pecado. ¿Cómo eres salvo? ¿Cómo eres limpio delante de Dios? Si lo que está delante de ti es tu pecado y delante de Dios está tu pecado. Y si tú no aplicas la medicina de Dios para tu vida, cuando mueras solamente lo que vas a llevar es tu pecado. Pero si tú aplicas la medicina, Dios te va a perdonar y Dios te va a sanar y te va a limpiar. Es como tomar la medicina natural, aunque sea un proceso, pero esa medicina al final te viene dando resultados, ¿sí o no? Pero no tomes medicina, vas a ver que al rato va a estar peor. Por lo menos medicinas naturales, ¿no? Bueno, entonces vemos ahí que las palabras de Jesús están diciendo, acuérdense que esto es como una advertencia, el que no recibe la palabra del Señor será borrado del pueblo del Señor. Habla de condenación. Del verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que en Él cree ya ha sido, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Fue tan importante la serpiente para los judíos en aquel tiempo como para nosotros Cristo? Si no tomamos el valor que tiene Cristo Jesús, si lo tomamos en poco, hermanos, lamentablemente nos va a pasar lo que aquellos hicieron por no voltear a ver la serpiente. Murieron. Muy bien, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, lo que Dios envió, la salud, el medio para ser perdonado, para ser salvo de la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Mire, si somos necios y decimos, no, yo no necesito a Jesús, yo por mi medio me la llevo, bueno, no voltees a Jesús. Pero Jesús dijo claramente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó en el desierto la serpiente, para que todo aquel que en Él crea, volteara a verlo en fe. Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor. ¿Sí? Tiene que haber una actitud, hermanos, de fe
y de voltear con todo el corazón para alcanzar ese oportuno socorro, esa oportuna ayuda que necesitamos de parte del Señor. ¿Cuánto decimos amén? Entonces yo expliqué que es necesario aplicar esa medicina. Le voy a poner un ejemplo de cómo aplicar esa medicina. Mire, cuando el primer sermón del apóstol Pedro habla del Evangelio, de la buena nueva, ¿cierto? Les habla de que Cristo es aquel que Dios envió para el perdón de los pecados, y en ningún otro hay salvación, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en el primer sermón del apóstol Pedro, mire cómo los hombres quieren aplicar la medicina. Se miran ellos el veneno en su corazón, la maldad del pecado contra Dios, porque ellos estuvieron días antes gritando: crucifícale, crucifícale. Estaban delante de Pilato pidiendo ¿a quién? A Barrabás. Y a Jesús, que decían: crucifícale. Pero Pedro les viene a decir: ustedes condenaron al Santo de Dios. Ustedes que estaban gritando, pero Dios ha pasado por alto ese tiempo de ignorancia para traer de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, para ayudarles, para sacarlos adelante. Pero reaccionen, reflexionen. El mensaje les cala a su corazón. El Espíritu Santo ya les está redarguyendo dentro de ellos. Es cierto, yo soy un pecador. Yo grité ahí. ¿Y cómo es posible que era el Salvador, era el Mesías, y no lo reconocí? Tantos años que lo estábamos esperando y no lo pude ver. Y dice que vinieron a Pedro, capítulo 2, verso 37, diciendo: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntase cada uno de ustedes y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, hasta nosotros, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sabe? Yo no me siento triste cuando no llega mucha gente a la iglesia, como hoy faltaron muchos hermanos. ¿Sabe por qué? Porque he estado entendiendo que todo depende del llamamiento de Dios. ¿Sabes por qué no hay mucha gente aquí y prefieren ir a otros lugares? Porque depende de Dios. Cada paso que damos, hermano, depende de Dios. Tú no te levantas cada mañana para decir: estos pies van a hacer lo que yo digo. ¿Sabes qué? Debería entender que es Dios quien te levanta cada mañana. Él puede hacer que que en la noche te agarre un paro cardíaco y ahí quedaste, y el otro día tus pies no van a ir a ningún lado. Igual cuando venimos a la iglesia, ¿quién cree que es quien dirige nuestros pasos? Es Dios. Dijo el salmista: Dios es quien guarda mi salida y mi entrada, y conoce mi sentar y mi levantarme. Es Dios quien dirige nuestros pasos. No cree que estos pasos nomás o todo es por pura casualidad. No, hermano, es Dios. Así es que Dios va a permitir quien esté en su casa. Él es quien va a decidir quién pueda venir y quién no pueda venir. Cristo lo dijo de otra manera: si el Padre no los trajese a mí, no podéis venir a mí. Si el Padre no te trajere, nadie puede venir a mí. Hablando de que Dios es soberano. Y no es que nosotros vamos a estar en la iglesia cuando nosotros nos plazca, querramos o nos guste. Es Dios quien obra para que nosotros estemos haciendo su voluntad. Muy bien. Es que vemos que la aplicación es que se debe uno de arrepentir. Arrepentidos. Ya habían creído en el mensaje de Pedro. Creyeron que Jesús era el Mesías. Ya lo están viendo en la cruz colgado ahora. Que Él es el Salvador del mundo. Pedro se lo ha estado explicando. Ahora creen, lo miran y vienen con la pregunta: varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Y vinieron compungidos de corazón. Eso es que el Espíritu les mordió su ser para verse como pecadores. Ahí donde le digo, tiene que verse enfermo para decir: denme la medicina hasta pedirla. Yo no me quiero morir, denme la medicina, inyéctenme lo que sea, pero yo no quiero morir. ¿Cierto? Y quiero la medicina. Igual tenemos que vernos delante de Dios que vamos en condenación camino al infierno, para que imploremos a Dios misericordia, para que queramos que Cristo nos limpie, nos perdone de todos nuestros pecados, con anhelo, con un deseo profundo: Señor, límpiame de toda mi maldad. Y vemos entonces ahí la aplicación para la medicina. También miramos cuando el apóstol Pablo va a predicar a muchas naciones o ciudades,
Y de repente mira en visión a un hombre que es un carcelero, ¿no? Macedonio. Y él dice en visión: Pablo, ven, ayúdanos. Pablo, ven, ayúdanos. Y Pablo va por la voluntad del Señor, y cuando está en la cárcel, Pablo y Silas, sucede un terremoto. El carcelero es el encargado de todos los presos. Al ver que las cárceles casi se derrumban, se abren las puertas, el terremoto tuvo fuerte. Cuando estaba cantando himnos, quién sabe, Pablo y Silas, ¿no? Y el terremoto hizo que se abrieran las puertas, todo abiertas las puertas, para que digamos, si los presos quisieran haber escapado, se hubieran huido. Y el carcelero, pensando eso, que se habían escapado todos los presos, dijo: soy hombre muerto. Soy hombre muerto. ¿Qué iba a hacer? Dice que se iba a clavar la espada para suicidarse. Eso significa, hermanos, que cuando estamos tan necesitados de Dios, muchas veces buscamos la salida hasta en el suicidio. Y cualquier cosa que no es la solución adecuada, ya sea una separación, divorcio, etcétera, esa no es la solución a los problemas. Por eso cuando venimos a Cristo, y lo que necesitamos es a Cristo para encontrar siempre la solución adecuada. Y miren lo que sucede. Este era el hombre que estaba pidiendo ayuda, y Pablo llega, aunque llegó a azotes y a la cárcel, y con la espalda reventada y los pies en el cepo y encadenado. Ahí estaba, para llegar al punto donde Dios quería llevarlo, a llevar el mensaje a aquel que estaba necesitado. Estado de Dios. Espero que usted esté necesitado de Dios con este mensaje, que oye, que Dios lo ayude, que Dios lo salve. Al ver eso, Pablo, cuando vio que se iba a suicidar, el carcelero dijo: no hagas nada, detente, aquí estamos todos, nadie se ha escapado. Me imagino los presos impactados por el terremoto y oyendo hombres cantándole a Dios. ¿Y dónde vamos a ir? Aquí estémonos quietos mejor. Se quedaron calmaditos como unas serpientes o leones feroces, como unos cachorritos ahí. Imagino todos ahí calmados, nadie queriéndose escapar. El hombre dice que entonces les da luz y todo, el carcelero, luego los lleva a su casa, les lava las heridas, les da de comer a Pablo y a Silas, y entonces Pablo les presenta el Evangelio, les predica el Evangelio a él y a su familia, y le dice a aquel hombre, el macedonio: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ahí está la pregunta, para aplicar, hermano, la medicina. Otra vuelta, como que le preguntaron a Pedro: varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro: arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, o sea, una nueva vida. Este carcelero dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo les dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y a continuación explica ahí que fueron bautizados él y toda su casa. ¿Ve cómo se aplica el medio de salvación? ¿Cómo se aplica la medicina que el Señor nos ha dado? Claro, tienes que tener ese deseo de ser salvo. Tienes que ver eso, lo importante que es para ti, hermanos, la medicina de Dios, las palabras de Dios. Y si las aplicamos es como una medicina para curarnos y sanarnos. ¿Entiendes? No quieras esperar 20 años, que digas: ya tengo 20 años que yo escucho palabra de Dios y no me quiero bautizar y tengo 20 años. Porque esto es así, esto es de parte de un corazón que pone atención a Dios. Y no ignore sus palabras, sino que presta atención. Toda la Biblia, cuando habla de bautismos, es que hombres que oyeron una predicación y al momento decían: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Se acuerda del eunuco? Cuando iba Felipe por el camino y le habla de la Escritura, y al momento miran agua y dice el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dice: nada, bien puedes, si crees con todo tu corazón, bien puedes. El eunuco le dijo: creo con todo mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es todo. Un acto de fe, un acto de arrepentimiento, un acto de conversión. Inmediatamente puedes bautizarte y empezar una vida como un salvo y no como un condenado. No significa que ya vas a ser perfecto de ese momento, no, de ahí empieza tu proceso de la santificación, de una transformación a un hijo de Dios, con una mejor forma de vida, ir creciendo, pero ese es el paso para aplicar la medicina.
Yo te rogaría que en esta tarde pensaras seriamente. Si tú tienes el veneno de la serpiente que es muerte eterna, el castigo, el pecado, porque sé que has pecado. Y si tú miras el veneno en tu sangre correr, y es más, tú lo sientes que el pecado te está haciendo ese acto de condenación y te sientes condenado, yo te pido que tú mires a Cristo. Yo te pido que tú voltees a Él con fe y no te dejes. No te dejes pasar tu tiempo, tu oportunidad. Porque Hebreos dice, no endurezcáis, si oís hoy su voz, fíjate. La advertencia, si lo oyes, oís su voz. Si tú oyes la voz de Cristo aquí, como leímos en rojo, no es mi voz, es su palabra. Que de tal manera amó Dios tu alma, que Él vino para darte una medicina para que tú no vayas a pasar el resto de la eternidad de tu vida, después de esta muerte física, a una eternidad de castigo y tormento eterno. Esta vida es temporal, es un soplo, es como la neblina, es como la mañana cuando va a despertar el alba. Es un instante que esta vida es, de ahí se pasa, pero la que sigue es una eterna. Y ya sea al lado de Dios, o sea separado de Dios, donde la Biblia habla que será el llanto y crujir de dientes. Mucho tormento, mucho dolor. Aquí no hay dolor semejante a lo que la Biblia habla de lo que es el tormento eterno. Pues yo te encargo encarecidamente, como dice Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón, como los que hicieron eso allá en el desierto. No endurezcáis tu corazón diciendo mañana, porque hoy es el día de salvación. Hoy tienes que aplicarlo. No dejes que la enfermedad te siga dañando, te siga exterminando, sino que si tú hoy prestares atención a Dios que te habla a tu corazón, tienes que pedir esa medicina. Tienes que decir, Señor, sálvame. Señor, aquí hay un pecador arrepentido. Aquí hay un pecador que reconoce que su camino es camino de muerte, que mi camino, mis pasos me guían al mal. Pero Señor, tú viniste para darme esa salud, esa medicina, que solamente tú la tienes. No la puedo encontrar en otro lado. Y corras hacia Él en esa aplicación. Bautízate, conviértete al Señor, arrepiéntete de todo corazón y lava tus pecados en la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque cualquiera que crea en Él no será avergonzado jamás. Jamás será avergonzado el que crea en Él. Si la serpiente, que era algo simbólico, hizo que aquellos israelitas al mirarla no murieran, dime si Jesús no puede salvarte. Dime si Él no puede limpiarte de todo tu pecado. La Biblia dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Mi pecado, tu pecado puede ser los más obscenos y perversos que hay en el mundo. La sangre de Jesús está por encima de cualquier pecado, para perdonar a cualquier vil pecador, cualquiera que sea, cualquiera. Isaías lo dice en un símbolo: si vuestros pecados fueron rojos como el carmesí, demasiado extremo, rojo, vendrán a ser como blanca lana. Así vendrán a ser delante de Dios cuando te aplica el perdón por medio de Jesús. Que Dios ya no te mira con más pecados, porque ahora mira a su Hijo que está representándote a ti. Cuando tú mueras y vayas a juicio con Dios, ¿tú crees que el Señor te va a juzgar porque tú fuiste perfecto aquí como hijo de Dios? Que no fuiste perfecto, no lo serás, le vas a fallar a Dios, aunque seas hijo de Dios. ¿Sabes a quién va a mirar? Al que no le falló cuando vino en esta tierra, a Jesús. Jesús vivió en todos sus 30 y tantos años de edad sin cometer ningún pecado. Él cumplió toda la ley. Y cuando tú vayas a estar delante de Dios para ser juzgado, ¿sabes a quién va a ver? A Jesús. Él va a ver, en ti va a ver a Jesús, porque Él estuvo en tu lugar, para que tú no vayas a condenación. Porque aunque te entregues hoy a Dios, aunque te bautices mañana o pasado, tienes que saber esto: tú no eres salvo porque tú hagas una obra así, sino que eres salvo por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Eso es, el justo por los injustos. Como una serpiente maldecida, Cristo está en la cruz para perdonarnos nuestros pecados. El justo por los injustos. Así es que hoy tienes hoy esta
palabra que Dios te manda, no solamente para decirte de la medicina, hermanos, pero también el no oír la voz del Señor. También hay consecuencias. Yo te ruego que pienses, medites en tu corazón antes de irte a dormir hoy. ¿Cómo está tu vida? Porque puede ser un parpadear. Hoy estamos y mañana dejamos de existir. Pero que no te sorprenda la muerte sin tener la medicina que es Cristo. Y si quieres hacerlo hoy, hermanos, aquí estamos dispuestos todavía para que tú decidas públicamente si quieres esa conversión al Señor. Me preguntes como los que dijeron a Pedro, ¿y qué debo de hacer? Bueno, hay un mar, hay una piscina en la casa, podemos buscar una pileta, le echamos un poco de agua calentita, si no quieres agua fría, podemos buscar un río, y solamente tú tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Quieres voltear a ver a Jesús? ¿O quieres voltear en contra de Jesús? Depende de ti. Ya no depende de mí. Depende de ti. Yo te he hablado el mensaje para que tú reflexiones, tú pienses y hoy decidas en tu corazón. Muy bien, vamos a pónganse de pie. Qué linda palabra del Señor que nos habla para darnos a conocer el gran amor de Dios.